Episodio 103. Y como pueden observar, pues estamos en una modalidad diferente. Y como siempre, y a pesar de la distancia, pues me acompaña Cristi en otro episodio más de Los Rebeldes. ¿Cómo te va, Cristi? Primero, empecemos con las nuevas tradiciones. ¿Qué horas tenés? 9 de la noche. 9 de la noche. Aquí son las 1 y... la 1 de la tarde con 29 grados. ¿Vos cuánta temperatura estás allá? 11 grados, pero afuera. Así que adentro no sé cuánto tengo. Entonces, Cristi, ¿cómo estás? Contanos. Ahorita emocionada porque tengo sed en el exterior. Tengo sed para grabar podcast y hemos iniciado grabación por fin, otra vez retomando. Sí, es que justamente... Pasito de escuela. No, y es que lo que pasa es que justo los episodios que hemos grabado, los grabamos en un domingo por la tarde como para tener este margen de tranquilidad, de que te adaptaras, de que puedes hacer un par de procesos mucho más tradicionales y normales, como también para sentarte, y a partir de eso puedes construir este formato, que es justamente la mitad aquí y mitad allá. Y creo que de alguna otra manera, pues, nos hace súper bien estas pláticas de estos temas. Exacto. Y que se va a ver improvisional. Si van a ver, aquí tengo mi set con un micrófono sobre una cajita. Sí, porque se hace con lo que se puede. No, y sabes, yo creo que también, pues este episodio está grabado, aunque pues si usted está en Twitch por este momento, pues también puede ser una sorpresa, pero la idea también es cambiar un poco el formato del podcast y creo que vamos a definir un día de la semana que hoy por hoy es viernes. Hoy por hoy es mediodía. Y que vamos a tener un programa más o menos de 45 minutos de plática sobre educación, sobre la vida, que es lo que hacemos aquí en el podcast de Los Rebeldes, pero en un formato en vivo en nuestro canal de YouTube. ¿Y por qué? Porque creo que pues nos funciona mejor en la vida profesional en la que estamos viviendo y que creemos que se nos puede adaptar un poco mejor. A partir de eso, pues ya tomaremos las decisiones adecuadas. Así que a ver, Cristi, cuéntame de qué va el episodio 103 después de la gran introducción. Después de la introducción, mega viene inspirado en mis vivencias iniciales que tengo ahorita de la aventura que no hemos todavía transmitido en el podcast. Estamos planificando en vivo qué va a pasar. Va a pasar. Pero solo definimos fecha. Solo vamos a definir fecha. Eso es lo único que pasa. Exactamente, para que estén pendientes. Pero el tema está relacionado mucho a volver a estudiar cierta edad adulta, ciertas cositas que van vos analizando de, bueno, estudio o no estudio a cierta edad, lo dejo para los jóvenes. Sintiendo uno que ya no está dentro de esa área, o sí. Entonces, por ahí está el tema. ¿Qué pasa cuando vos querés retomar un estudio? Vos yo te voy a preguntar. ¿Cómo fue dar ese primer paso de tomar la decisión de seguir estudiando? Esto no es entrevista porque también, pues, yo también después te voy a dar mi opinión, pues. Pero te pregunto. Exactamente, porque vos hiciste lo mismo. Ajá, te pregunto. El primer paso fue bien inocente, te voy a decir, porque como me gusta estudiar, inocentemente dije, quiero volver a hacerlo. Sí, no, es que esa decisión tonta, de grande comillas, de volver a estudiar, ese es el primer gran paso, eso, sí. A ver, pero después de esa decisión tonta, ¿qué pasó? Contame. Después de esa decisión inocente, le digo yo, vino el paso de, bueno, tantos años estudiando, pero ya en los últimos años una modalidad bastante virtual en la que yo hacía mi tiempo y definía cómo. Decía, bueno, ¿cuál va a ser el problema? Llevo tantos años, no he dejado de estudiar, es como un ritmo que he llevado. Sí. ¿Por qué no volver a hacerlo de manera presencial? Sí, pues sí, es que tiene toda la lógica. Decís, lo he estado haciendo, he seguido estudiando. ¿Qué puede ser? ¿Qué tan diferente puede ser? Va a ser. Es que, mira, yo agrego dos puntos claves aquí. Primero, la decisión tonta, de grandes comillas, porque estudiar no es tonto, pero
Pero la ignorancia en términos positivos, o sea, esta ignorancia de no saber realmente a lo que te afrontás, aunque vos crees que sí, pero realmente no. A eso me refiero con esta decisión. Porque sí. Esta decisión tonta de volver a estudiar, entre grandes comillas, como digo. Y la siguiente es esta sensación siempre alrededor de la ignorancia que tenemos vos antes de volver a este proceso, de decir, es que no va a haber tanta diferencia, yo ya lo he hecho muchas veces, ¿qué tan diferente ya sé puede cómo ser? Me voy a mover. ¿Qué tan diferente puede ser, por ejemplo, si en nuestro caso que ya tenemos la licenciatura, qué tan diferente puede ser de la licenciatura? O, por ejemplo, en nuestro caso también, ¿qué tan diferente puede ser de nuestra primera maestría? No va a ser nada diferente, o sea, va a ser lo mismo, pues. Sí, ya sé cómo es el ritmo, cómo manejo con mis compañeros. Todo es igual, no hay, nada va a cambiar. Ajá. Entonces, sí, o sea, en una idea general vos decías, es que como ya estoy en el ritmo de estudiar, yo ya tengo una dinámica, ya entiendo la dinámica del estudio. Ajá, sí. Pero realmente se queda corta. ¿Entendés? La parte en la que entendés que vas a estudiar. O más bien, entendés o querés entender en base a lo que ya hiciste, en base a tus experiencias previas. Y evidentemente, entre las experiencias previas y el nuevo conocimiento hay una brecha, hay una separación. Sí. Es lo que nosotros estamos llamando aquí ignorancia tonta. Es que la palabra inocente, una inocencia alrededor de la gran diferencia que pueden dar en las dos situaciones, pues. Y sobre la cual uno dice, bueno, doy el paso. Que es lo mismo que te voy a preguntar a vos. Vos no has parado en la presencialidad. Yo no he parado. Sí, entonces, hay una diferencia ahí. Vos sí sabés, cuando decís, voy otra vez a otro estudio presencial, iniciar algo nuevo. Es que realmente es cierto. O sea, las cargas cambian, pero eso es muy cierto, ¿sabes? Yo no lo había puesto, no había pensado en ese hecho. Hasta ahorita, de que realmente, por ejemplo, en tu caso, una maestría la sacaste de online. Sí. Y que es un universo totalmente distinto. Sí, totalmente. Pero fíjate que, bueno, aquí voy a hacer un acápite y una separación. Yo las maestrías sí las hice presenciales, pero el doctorado realmente es virtual, o sea, no necesitas ir a la universidad. Sí. Es decir, bueno, ahí sí. O sea, es decir, yo habré ido a la universidad 2-3 veces y nada más. O sea, no hay... pero la carga compensa, pero tus 2 maestrías fueron presenciales. Sí, entonces, pero como que ahí no hubo una transición. Me disipé, perdón. Sí, lo que pasa es que justo cuando vos más o menos tenés la experiencia ya previa, la toma de decisiones para seguir estudiando y dar como este siguiente paso, pues más o menos entendés por dónde se puede ir, sabes cuáles son las repercusiones. Sí. A mí me pasó mucho con el doctorado, justamente sabía que me iba a dedicar mucho más tiempo. Es decir, si antes le dedicaba tiempo, es muy probable que esto le iba a dedicar mucho más tiempo, y cosa que ha pasado. Que de repente ibas a sacrificar un montón de cosas, aparte de lo económico. Sacrificas muchos elementos sociales, un montón de factores alrededor de quizás un domingo tranquilo, en vez de que podrías estar cortando la grama o viendo un partido de fútbol, pues de repente estás estudiando, estás leyendo, porque pues evidentemente durante la semana tenés un tiempo mucho ya más estás ocupado, sí. Tenés un tiempo limitado por las labores profesionales que haces. Entonces creo que en mi caso fue justamente eso, es decir, ¿lo querés? Ok, ¿qué vas a sacrificar? Esto. Y a partir de eso decir, bueno, va a ser peor. Y sopesás eso y decir, bueno, a partir de eso pues está la decisión tomada y ya entrando pues hay que terminarlo. Exactamente. Creo que en esa transición estoy todavía porque todo está fresco. Comencé en agosto. Estás empezando. Y o sea, estoy diciendo, la decisión el 28 de septiembre.
pues ya tengo casi. el mes. Pues como cuando salga este episodio, vas a tener el mes de estar en la universidad. Exactamente. Sí. Pues la inocencia fue el decir, puedo hacerlo porque no he terminado. Vaya, porque el choque puede estar usualmente en decir, voy a comenzar otra vez a estudiar después de un periodo, ya estoy en mi edad adulta, estoy ocupada, tengo otras responsabilidades, pero retomas y volvés a un hábito de estudio que has dejado muchas veces. Pero yo digo, yo estaba en el ritmo de estudio, estaba manteniéndome, pero a nivel virtual, sobre todo este conocimiento en el que yo siempre me mantenía, siempre haciendo algo, hago el cambio, lo hago presencial, sabía que presencial iba a implicar otras cosas porque ya sabía que era un tiempo completo, solo que el tiempo completo me sorprendió un poquito más, porque pensé que no era, el tiempo completo. No, es que cuando el tiempo completo de estudio es un trabajo. Es un trabajo. Entonces, eso fue lo que me sorprendió. Literalmente. El trabajo. Literalmente es un trabajo. Son 8 o 9 horas de estar trabajando. Exactamente. Entonces, quizás ese chip fue el que, cabal, entra con vos en el sentido de, acostumbrada a ver maestrías que solo son unas horas, que vos normalmente todo tu tiempo lo dedicas a otra actividad como principal, pasar a un chip de que el principal pase a ser el estudio y lo demás pase a ser secundario, te hace temer las habilidades que tenés preparadas de estudio con las que has ido desarrollando los últimos años, si lo has mantenido. Y si no las has mantenido, te preocupa más cómo las retomás o cómo agarras nuevas. Sí, porque al final, es decir, cada experiencia de aprendizaje pues tiene sus condicionantes. Y yo creo que un tema, por ejemplo, importante dentro de entender que cada una de estas situaciones o escenarios de aprendizaje tiene sus condiciones, es entender que, por ejemplo, vos pudiste haber desarrollado muchas actividades virtuales y eso también, y aquí voy a hacer una pausa, porque también depende si realmente has aprendido a desarrollarte en la virtualidad, porque por ejemplo, yo de lo que he escuchado durante estos meses que hemos regresado, es que mucha gente se ha quejado de la virtualidad y es probablemente porque la virtualidad depende mucho de cada uno, no tanto del profesor, que también tela de juicio poder atender, pero de repente depende mucho de cómo vos has asumido esta responsabilidad y has desarrollado la actividad. Entonces, si ya has desarrollado bien esa actividad y has desarrollado todas las pertinentes competencias o las habilidades alrededor de esto, pues no significa que cuando pases a la presencialidad vas a poder, ¿sabes? echar gala de como, ay, yo sé, porque soy un máster online, ya puedo hacer ciertas cosas y no es cierto. Es decir, la adaptabilidad también necesita un tiempo, un proceso en el cual tenés que trasladar como todo este conocimiento virtual, digital y pasarlo a tu puesta en escena presencial. Y sobre todo, ¿sabes? Que es bien importante entender que hay factores que en la virtualidad no teníamos, como el factor social, el factor intergeneracional. Sí, exacto, quedaba eliminado. Y en tu caso en particular, el factor cultural también es muy importante. Es decir, son factores que le agregan dificultades a la vuelta al colegio, a la vuelta a la escuela. Fíjate que sí, el cultural y el idioma son dos factores agregados a esa inocente respuesta de sí, tengo el ritmo de estudio, puedo seguirlo. Y todavía le agrego que lo voy a hacer en otro idioma y le agrego que todas las personas van a ser de diferentes lugares. Sí. Es que, sí. O sea, hay un factor cultural que se le agrega a esta discusión, a esta construcción y a esta experiencia, que ya no solo es lidiar con la construcción del aprendizaje o la experiencia de aprendizaje, sino que obligadamente te toca decir, bueno, ok, necesito cómo me adapto culturalmente o cómo encuentro un punto de convergencia cultural entre los diversos participantes. Exactamente. Yo no sé cómo. Y agregar también la cuestión edad, que es la que te digo, la temida. Vamos a ser tan diferentes o tan iguales. ¿Qué pasa aquí? La que muchas veces pueden
puede llegarte a pasar por la cabeza, pero cuando yo te digo el primer punto que nos unió para estar todos en el mismo lugar es este estudio. Sí. Todos dijimos, sí, me interesa este tema. Sí, justo. Es que al final los puntos de convergencia son más importantes de encontrar que las diferencias, porque al final las diferencias siempre estarán. Exactamente. O sea, si hay diferencias de edad, por ejemplo, hablemos de la parte intergeneracional, justo. Yo me voy a sentir muy viejo en comparado de los bichos, por ejemplo. A mí, por ejemplo, a mí me pasó todo lo contrario, ¿sabes? Es decir, yo era... ¿Tú estabas en el grupo? Bueno, en la primera maestría casi que todos éramos de la misma, más o menos de la misma edad, pero digamos que la diferencia de edades no era tanto. Entonces, como que todos nos concentramos. Sí, había como muy adultos, pero esos muy adultos seguramente te pasa lo que te pasa a vos. Es decir, probablemente no iba tanto a fiesta como nosotros. Trabajaba cabal de lunes a viernes, lo mirábamos, trabajábamos súper bien con ellos. Eran súper profesionales. Yo aprendí un montón de ellos. Y yo creo que esa riqueza de tener las diferencias de edades dentro de estos panoramas son súper interesantes y te abonan un montón. Un punto que yo también quería, que a mí me pasó, por ejemplo, en la maestría que hice en la Andrés Bello acá, es que era todo lo contrario. Yo era de los jóvenes. O sea, jóvenes. Ya tenía mis 30 años, pero estábamos como en el grupo de los jóvenes, de los más chiquitillos. Y aquí, por ejemplo, ya mirabas que el factor cultural... la primera tuve el privilegio de hacerla afuera y eso tanto contraste a lo que vos hiciste, ya vamos a hablar. Pero si querés quedémonos en esta experiencia afuera y después te puedo contar esta de adentro para que veamos el interior. La diferencia cultural. Vos que estás en el grupo de los grandes, ¿cómo sentís el mambo? Es lo que digo, observo. Porque sí, tengo la generación que viene posterior a mí, posterior a nosotros, los no jóvenes, que sí, ve sus diferencias y como... No. Hay un par de generaciones más. Hay una que se llama intergeneracional, o sea, como entre nosotros, que denominémonos millennial, para que nos entendamos. Ajá. Sería la Z. Hay una que es una mezcla de ambas, que es una transitoria, que ahorita no lo tengo a la mano porque está en alguna de mis libretas, pero es una transitoria y ahorita está como generación Z y ya casi generación Z tardía, porque ya muchos de ellos... Sí, pero en tu caso es justamente es netamente generación Z. Generación Z. Estoy con la generación Z y hay gente adulta conmigo. También se puede dominar como centennial. Depende mucho de quién lo escriba. Pero nosotros le vamos a llamar generación Z. Entonces estoy con la generación Z. Sí, veo las diferencias, sus modos de comunicación, su modo de ser, de expresarse. Es diferente al mío. Entonces, escucho. Entiendo, sé que no me voy a comportar como ellos, porque no vengo de la misma generación. Yo hablo y me comunico de mis maneras. Y, cabal, otros adultos tenemos otros diálogos. Expresamos hacia lo que nosotros entendemos de los mismos temas que hablamos. Y sí, o sea, no voy a andar en todas las fiestas, como vos decís. Sí, tiene mucha energía para mí para tener eso. Porque sí, estoy trabajando, estoy realizando otras cosas, además de estar estudiando. Y cuidando mi persona, como hemos visto en los otros podcasts, que estar entre la salud, que el estrés no se suba, que debo decir que no ha estado bastante bajo los niveles aquí del estrés que usualmente manejo. Ok, eso es bueno escucharlo. Sí, para decírselo a todos los que escuchan el podcast, sí, estaba bastante bajo. Entonces, eso me ha sorprendido. Yo creo que... Yo quisiera abonar en ese sentido y lo hemos platicado mucho fuera del podcast. Y sí creo que también el cambio de contexto ayuda un montón a descompresionar muchas situaciones que nosotros damos por sentados a donde vivimos. Y realmente como la gran mayoría de gente dice y aconseja, que a veces los viajes te sirven para ello, pero yo le abonaría a que
irse a vivir a otro lugar y pasar y ser parte de ese lugar, también te permite de alguna u otra manera encontrar otros caminos, ¿sabes? Otro tipo de desarrollo que probablemente en tu lugar no tenías, por lo que yo le pongo mi fichita a que eso te ha ayudado a descompresionar mucho, porque no es que estés trabajando menos. No es que estés trabajando menos, incluso yo podría decir que estás trabajando muchísimo más. Haciendo un montón de actividades, sí. Por eso te digo. Ajá. O sea, dentro de las preocupaciones que entran en que, bueno, tengo un montón de actividades que hacer, tengo a tiempo completo un estudio, lo voy a poder lograr o no. Y ahí es cuando entra el factor confianza, porque no es como decir, no puedo, o estoy cabal, como te digo, jóvenes con más energía y vos te sentís que no. O sentís que de repente, puedes sentir que como que el diálogo no se va a dar porque tenemos muchos años de diferencia y ellos son súper tecnológicos, entre comillas, y que tienen otras características. Sí, puedes sentir como ese choque, ¿no? Sí. Y que creo que el choque va a existir. Pero el choque no tiene que ser un choque casi de cataclismo, de explosión y todo se despedaza. Yo creo que el choque está para, primero, evidencia la diferencia, pero a través de esa misma puede haber un entorno de comunicación o cosas que pueden unirse o cosas que se pueden llegar a unir, así como vos decís. Tu experiencia, vos aprendiste de los mayores, yo estoy aprendiendo de los jóvenes o de mayores que están conmigo al mismo tiempo. Y que me ha parecido interesante, que en la maestría anterior, ya regresando y tomándolo en cuenta, que era toda en línea, sí. Era virtual, sí tenía ese factor cultural, pero no fue la mejor experiencia. Por eso mismo, no estaba el factor social, la gente pasaba trabajando, le daba prioridad al trabajo, que era lo que pasaba. Cuando tenía trabajos grupales, había un maltrato de estas personas, y eran de todas partes del mundo, entonces era como que, bueno, ¿estás aquí por tu maestría o qué? ¿Quieres que yo te la saque y por eso venís? Pero volvemos a lo mismo y te respondo con lo que te acabo de decir. Depende del contexto, es decir, ellos estaban en su contexto que profesionalmente estaban en su día a día y que muchas veces mucha gente no se pone en la posición de ok, todos estamos estudiando, todos tenemos que desarrollar la tarea, démosle, sino que se ponen en la posición egoísta de yo soy profesional y vos te tenés que acoplarte a mí. Y cuando, por ejemplo, vos, en este caso que es presencial, todos están en la misma situación, es como, ok, ya estamos aquí, resolvamos, pongámonos a trabajar, desarrollémoslo, saquemos lo mejor de esta experiencia que estamos aquí. Justamente yo siempre te decía, para mí ese es un factor muy, muy importante, o sea, el querer, o sea, la aptitud que vos tenés hacia el aprendizaje, es decir, yo quiero estar aquí, yo estoy dispuesto a aprender, estoy dispuesto a pasar todas las horas que requiere para poder desarrollar las actividades. Y a mí eso te da un factor muy importante que solo abona a estas diferencias de edades, porque al final vos sabés que, y como vos empezaste, al final todos queremos sacarla, estamos aquí porque queremos, por lo que cualquier cosa abona a este proceso. Y en este caso... Lo que sí quiero agregar, dime, es que sí debe haber un factor de respeto entre generaciones. Sí. Porque puede ser que la generación más joven te diga, bueno, yo tengo todo el tiempo y aún así me dedico a eso, no tengo nada más que hacer, o yo decidí no tener nada más que hacer y por eso yo te digo, cuando voy de fiesta y cuando descanso y puedo pasar todas las horas que quiera estudiando, y me enojo si vos no tenés el tiempo que yo dispongo para esto. Sí. Que es diferente a la virtual, que bueno, todos estamos ocupados y vos ves qué haces. Lo que en este caso estamos presencial, pero presencial no significa 24/7 disponible en el momento que sea necesario. No, y fíjate que lo que sucede es que ¿cómo empiezo esto? Yo creo que hay un problema entre ambas generaciones, es decir, hablamos de centennials y hablemos de millennials, ¿sí? Para que nos entendamos. Yo creo que uno de los grandes problemas es la falta de empatía que tenemos entre generaciones.
Y es que cuando vos sos joven, crees que los viejos son malos, que los viejos son... No estoy diciendo que todos, es decir, pero vos tenés como esta preconcepción. Hay viejos que siguen siendo malos, hay viejos que de verdad creen que lo saben todo, pero no debería ser tu preconcepción de que todos son así. O un posicionamiento como pasa actualmente, por ejemplo, que la generación Z tiene esta característica de que cree que lo sabe todo. Yo siempre creo que todos los jóvenes creemos que lo sabemos todo. Pero el problema es que esta generación, como tiene toda la información a nivel digital, cree que todo lo sabe. Es decir, que todo tiene acceso y que son súper exageradamente buenos. Pero se les olvida que en este caso la generación, los millennials, hemos sufrido un montón de situaciones y que probablemente este desarrollo colectivo generacional nos ha dado un montón de habilidades que ellos carecen. Y que también eso pasa que en nuestro posicionamiento millennial es decir, es que yo ya pasé por esto, yo aprendí, tengo esta experiencia, yo sé hacerlo así, ¿cómo va a venir un joven muy pequeñito a decirme qué hacer, etcétera? Y eso sucede, entonces tenés un choque de dos vagones bajo la misma circunstancia. Es decir, un choque así de un posicionamiento de yo no me voy a salir de este posicionamiento. Yo contra yo. Sí. Yo contra vos, vos contra mí, y de ahí no nos vamos a salir. Y yo creo que la clave de todo esto es construir a partir de lo que vos decías. Estamos aquí, estudiemos, saquémosle el mejor provecho a nuestras diferencias. Es decir, exactamente. Vos sos bueno en esto, bueno, entonces, pero yo soy bueno en lo otro, yo en la parte digital soy increíblemente bueno, démosle, o sea, decir, aprovechemos. Yo creo que sí, el respeto, el entendimiento, la escucha, yo sé que suena como a palabras de que no tengo tiempo, estoy distraído, mi mente se mueve a todos lados. Sí, pero también, ¿sabes? Eso es puede perjudicar. Pero también eso es el hecho. Es un posicionamiento, y a mí me parece hasta incluso de víctima de cada una de las generaciones, como que te dijera, yo por viejo no sé de redes sociales. Bueno, probablemente sí. No sabes usarlas, pero algo has de saber, pues para algo te puede dar el aprender sobre ella. Entonces yo creo que ese posicionamiento creo que es el que genera el problema. Es decir, es que vos sos diferente a mí. Pues evidentemente somos diferentes, evidentemente tenemos diferencias que de alguna otra manera tendríamos que superar a partir de la comprensión mutua. Y a mí parece que ahí está la clave dentro de todos estos ejercicios intergeneracionales. O ponele, también pasa una cosa, las generaciones jóvenes siempre, es que yo lo voy a hacer distinto. Yo siempre repito, y me recuerdo mucho en mi época de dirigente scout, siempre les decía, chivo, hazlo diferente que nosotros, pero te estás preparando de diferente manera, estás aprendiendo otras cosas, estás aprendiendo de nuestros errores, o simplemente lo querés hacer diferente desde tu perspectiva, porque eso, discúlpame, es repetir lo mismo que se te ha enseñado. Entonces, creo que una de las claves del trabajo intergeneracional es el diálogo, la empatía y posicionarte en ese sentido. Ok, somos diferentes, trabajemos a partir de eso. ¿Cómo lo has vivido vos? Es de que hay, primero por cabal, el tema de, bueno, hay un interés en común, el tema nos atrae a todos, hay un interés por aprender más que demostrar, fíjate. Es más como yo quiero aprender y esas son mis habilidades. No, yo soy esto y sobre esto me manejo. Hay una apertura por todas las generaciones de entender qué está pasando y de preguntar entre cada uno, bueno, si vos entendiste esto, ¿de qué se trata? O si vos ya sabes, me puedes explicar más. O dónde puedo buscar. Pero ¿no crees que eso es por el contexto en el que estás de estudio? Es decir, que la gran mayoría ha viajado para llegar a la universidad y que a partir de eso hay una apertura mucho más grande que, por ejemplo, aquí. Por ejemplo, si vos vas a una maestría aquí, no es necesariamente la gente va a ser así de abierta. Si lo comparamos con allá, ya literalmente
casi que parte del estudio es secreto. O más bien, o es mi diálogo personal, ¿sabes? Y solo lo hago contra los profesores. ¿Sabes? Usualmente, para que no se escuche como aquí y allá, pensamos en un proceso de aprendizaje en el cual pues vas en tu mismo contexto, en el cual vos sos profesional, donde vos te estás desarrollando. Y justamente como vos decís, pasa justamente eso. Es decir, que como yo soy fulanito de tal, profesional, ¿para qué te voy a compartir el conocimiento? Si es mío, yo lo he desarrollado. Sí, y que usualmente pasa y que no me gusta y me parece, porque algunas veces las maestrías son tomadas como el punto dentro de la empresa para escalar una posición. Entonces, todo lo que vos vayas a implementar o a aprender dentro de la maestría que pudiera ser de no compartir, sino el hecho de poder integrarlo dentro del proceso de conocimiento entre los compañeros se vuelve secreto por eso mismo, de no, mi compañía es contra la tuya, no puedo revelarte nada, aunque estemos estudiando lo mismo para posiciones similares. Entonces vos te quedas, bueno, sí. La maestría solo es el intercambio, como le dicen, de conocimiento entre profesor y estudiante uno a uno. Porque no te va a poder nadie más integrar nada más que lo que pase ahí adentro. Y en términos generales, pues, sí, sí, lo has resumido lo has resumido muy bien. Justo, de eso. Y eso, en definitiva, no abona al proceso de aprendizaje. Porque al final, es que yo sigo creyendo que la gente cree que está inventando el proyecto Manhattan. Ahora sí entenderán cuál es el proyecto Manhattan después de ver Oppenheimer. Creerán que están haciendo el proyecto Manhattan y que todo debe ser secreto, o que están inventando la línea azul que aparece en el baño, y realmente no es cierto, y que muchas veces este proceso como de intercambio construye más conocimiento y podría incluso pues ayudarte a mejorar, pero eso creo que sí es un factor cultural. O no sé. Una buena parte, yo diría que puedes decir, bueno, hay conocimiento, como vos decís, que se vuelve general, que podés dialogar entre, bueno, en las empresas trabajamos así, o no sé qué, o los que no han trabajado, bueno, conozco de esta parte, pero y también comprendo que hay elementos que vos decís, no, esto no lo podemos decir. Claro, o sea, pero hacer todo secreto es como, y entonces. Como es, hay información privada que, claro, yo no quiero saber cuánto ganás, ni cuáles son tus proveedores, porque no te los voy a robar, vaya, te creo. Pero de repente es una empresa que sabemos qué hace, sabemos cómo lo hace, y el secreto es ciertos procesos que sabes cómo lo hacen. Es decir, como tan secreto no es, sino que más bien de repente la perspectiva de alguien dentro del proceso te puede permitir construir algo más. Exactamente. Entonces, creo que retomar el estudio en vida adulta, como decir, dependiendo de dónde y las intenciones y cómo llegas al punto de inicio de esta, puede llevarte a una mejor integración y a una experiencia puede ser diferente a la que vos podés esperar. Si fuera algo virtual, en mi caso como la otra que tuve, o que esté en la misma región, sabiendo las situaciones de la región, cómo se desarrollan los estudios y cómo las personas se presentan y cómo entonces es el diálogo durante todo el estudio. Es diferente al que veo aquí. Pero creo que la disposición personal parte como un inicio. El desafío siempre está, porque no te lo vas a quitar aunque tengas disposición. Sí, no, siempre es complicado, siempre es complicado. Sí. De una u otra manera se vuelve complicado. Y que muchas veces, si no pasa a ser tu experiencia real, porque puede llegar a pasar de que esta se vuelve una experiencia agotadora, traumática, que no quieras volver a hacerla. ¿Pero por qué crees que se puede convertir en eso? Incomodidad, no sentirte parte de, que puede ser tanto externo como interno. Otra pudiera ser
prioridades. Cuando tu prioridad ya puede ser desligarte del estudio y solo tenerlo como casi que un castigo de lo necesito para esto, pero no es realmente algo que vos querás. Okay. Entonces tu prioridad principal es la que te llama, entonces desligás el estudio como de ese elemento extra que querés, pero que no le vas a dar ni siquiera la atención necesaria, porque sí requiere atención. Y que también depende mucho hacia dónde lo crees, o sea, ¿por qué? Volvemos al punto inicial, ¿por qué iniciaste este proceso? Es decir, si haces, por ejemplo, este desarrollo de, quiero estudiar fuera, por ejemplo, vaya. O sea, es decir, requerís un montón de elementos que probablemente no los tengas dentro de la ecuación cuando desarrollas un estudio en casa o en virtual, la parte social, la parte cultural, lo que hemos hablado en este episodio. Y es que a la larga, si vos no estás con esta disposición o el conocimiento previo de ello, si ya es una obligación, probablemente se vuelva más complicado. Agregarle el tema intergeneracional, que no profundizamos todavía tanto, porque al final, imagínate vos profesional, llegás y tenés a un montón de jovencitos como compañeros. Sí. Es con la primera pregunta, uy. Fíjate que esa se te cruza por la mente, porque vos decís, ajá, tengo a un montón de compañeros que todos son jóvenes, vos decís, ¿para quién fue preparado el programa? Esa puede ser una pregunta válida, aunque no necesariamente importante. Exactamente, pero te lo preguntarías, ¿para quién fue preparado? O sea, ¿estará para qué nivel? ¿Será que me equivoqué? ¿No estaba bien evaluado? Sí, no. Sí, pues son preguntas válidas, sí. ¿Qué otra pregunta te haces? ¿O qué cuando ves como este choque intergeneracional, qué fueron tus sensaciones? Pues sí, otra que se te ocurre, al tener tanta gente joven, vos decís, ¿a qué nivel vamos a llegar? ¿A quedar a un nivel básico? ¿Vamos a poder profundizar? O si profundizo, ¿qué va a pasar? Okay. Y no diciendo como que yo sé la gran cosa, sino el hecho de, bueno, tengo un tema que quiero profundizar, sí, puedo profundizar o se tiene que quedar a nivel general porque así está pensado. Tu posicionamiento no tiene nada que ver con esos millennials. Exactamente. Pero es que es totalmente vinculante, porque al final uno debe entender que los programas no se hacen para ciertos niveles, más bien tenés cierto perfil y a partir del perfil, el trabajo que tenés que llegar al perfil de egreso. Aquí la clave es el perfil de egreso. El perfil de egreso no mide edades, no mide condiciones, sino que en todo caso te iguala las habilidades y destrezas a partir de la experiencia. Pero creo que sí es normal sentirte como así, como puya, si de repente estos jóvenes no tienen tanta experiencia, yo tengo un poquito más de experiencia, ¿qué tanto va a ser el choque? Pero yo creo que, y es algo que por ejemplo a mí no se me sale de la cabeza, es que quizás el mejor emparejador es la educación, porque fácilmente podés abarcar un tema desde diferentes perspectivas y poder encontrar un elemento de convergencia. Si alguien carece de ciertas habilidades de conocimiento, pues probablemente lo que tengas que hacer es reforzarle esto para que se vaya equiparando. Y evidentemente al otro, pues que de repente tiene un poquito más de experiencia, le podés dar como este salto hacia la profundidad. Entonces creo que es una pregunta válida, un cuestionamiento válido, pero creo que, y yo te lo puedo responder, a mí me da la sensación que están más parejos de lo que aparentemente parece. ¿Parejos en qué sentido? Parejos en términos de que no son perfiles tan distantes como uno creería. Ah, sí. Ajá, es decir, hay ciertos puntos de convergencia que probablemente uno tenga más experiencias que otro en otros rubros, evidentemente, claramente que eso te puede dar,
pero en perfiles hay ciertos elementos que encajan y a partir de eso, pues también depende mucho de la experiencia o de la disposición más bien, que tengamos del proceso y enriquecerte con estas mezclas de generaciones. Sí. Yo eso creo. ¿El qué? Yo eso creo de esa plática. Han sido las preguntas bases, las preguntas iniciales, de ahí las que se han ido del camino y proceso de integración. Integración, apertura, hábitos, retomar, tiempo completo de estudio, cómo se abarca, cómo se desarrolla después del tiempo completo las actividades de estudio extra. Sí, pues sí, porque no solo son las clases. Bro. Exactamente. Bueno, pero quizás en el en vivo nos contés mejor, man. Sí, y que vea si necesito otra batería para mi cámara. Hay que ver cómo se conecta, pero bueno, entonces cerramos con esto. Sí. ¿Algo más que quieras agregar? Pues que podemos tener miedo al tomar una decisión así. Eso quisiera agregar. Es válido. Es normal. Es válido hacerse las preguntas, pero también preguntarte por qué querés hacerlo y si lo querés hacer y tiene esa proyección a largo plazo, pues hacer el pensamiento o hacer números, planificación y todo lo que hemos platicado para ver si es posible hacerlo. Sí, casi, o sea, justo. Saber para qué lo vas a hacer, creo que es clave. Y a partir de eso, pues con toda la disposición hacia el proceso. Sí. Entendiendo que vas a trabajar con muchas veces con personas de diferentes edades y que tenés que pues aprender a dialogar y trabajar y poder trabajar con estas diferencias para que se vuelvan un punto de partida también de una experiencia de aprendizaje. Así que bueno, hemos vuelto. Vamos a ver cómo nos va con este cambio de formato. Ya surgió el primer problema, pero así como todo en la vida, los problemas es buscar soluciones. Mejor que haya salido ahorita porque pues van a ver la última parte del podcast con una edición, hay una fotografía de Cristi quieta o de la primera parte del video solo con ella moviéndose, así que la voz no va a ir con concordancia del más trabajo. Sí, es que siempre me dejan más trabajo. Yo buscando trabajar menos, pero siempre trabajo más. Así que, bueno, pues nada más, episodio 103. Hemos ido Oscar y Cristi y Oscar. En un episodio más de Los Rebeldes de la Desescuela, este podcast y este laboratorio educativo que hacemos desde 2 continentes que busca de alguna otra manera comprender y entender las situaciones de aprendizaje de nuestro día a día. Así que gente, feliz semana y atentos porque el siguiente episodio es en vivo y será en nuestro canal de YouTube. Y eventualmente pues se subirá probablemente el siguiente día a Spotify para que lo puedan ver en las otras plataformas. Así que gente, feliz día. Cristi no lo va a ver, así que yo los voy a saludar. Nos vemos gente, nos vemos en el próximo episodio. Chao. Vemos.